Banco Azteca impulsa el progreso y el bienestar para millones de familias a través del crédito y soluciones accesibles que fomentan el emprendimiento y la inclusión financiera, lo que contribuye a la construcción de un México más fuerte. En 2025 cumplió 23 años de abrir las puertas de la banca, brindando productos y herramientas para lograr que el crecimiento del sistema financiero nos beneficie a todos. 23 años de generar prosperidad incluyente. Conoce más en bancoazteca.com.mx y aprovecha también su abanico de posibilidades para ti y los tuyos. Esto es Arquitectura de los Negocios, un podcast de White Paper donde explicamos a profundidad cómo funciona una industria, qué hay realmente detrás de una empresa, cómo hace dinero. Yo soy Susana Sáenz y te platicaré la historia, las estrategias, las decisiones y estructuras que definen a los negocios que están moviendo al país o que lo hicieron en su momento. Recuerda darle seguir al canal de White Paper y déjanos tus comentarios. Hola, ¿qué tal? Yo soy Susana Sáenz y les doy la bienvenida al tercer episodio sobre la historia y el negocio de Alsea, el grupo empresarial líder en operaciones de franquicias de comida tanto en México como en Latinoamérica. Si han escuchado los primeros 2 episodios, recordarán que cubrimos primero cómo arranca con la franquicia de Domino's Pizza en México, después cómo se expanden por Sudamérica e inician la operación de Starbucks, un jugador clave. Todo al tiempo que empiezan a cotizar en bolsa, apenas poco después de tener aproximadamente 10 años de existir como grupo. Lo que empezó como una aventura de operadores sin experiencia en el negocio de comida rápida, muy pronto evolucionó en una operación profesional que no estuvo exenta de algunos tropiezos como la incursión en Brasil, pero que sin duda sirvió para afinar sus siguientes apuestas. Y terminando el segundo episodio, quedamos que ahora vamos a cubrir 2 movimientos clave. Pero bueno, si no han escuchado esos 2, vayan por favor al inicio para que vayan conociendo la historia por orden. Ahora, vamos a hablar de su incursión en Europa y la apuesta para comprarle Vips a Grupo Walmart. Además de esto, cubriremos otro movimiento muy sonado en la prensa de hace unos años, que fue la compra de Italianis a la familia Cachowa y la apuesta de otras marcas como Chili's, Burger King, P.F. Chang's, Cheesecake Factory. Así que vamos por partes. Era 2014 y Alsea ve la oportunidad de entrar a Europa con una adquisición muy ambiciosa. El 71.76% de Grupo Zena, que era operador de restaurantes líder en España, con casi 500 tiendas, principalmente de 2 marcas conocidas por ellos, Domino's Pizza y Burger King. Pero también el paquete venía con otras 4 completamente nuevas. Me refiero a Foster's Hollywood, Il Tempieto, Cañas y Tapas y La Vaca. En términos de tamaño, esta operación implicó crecer casi 20% de un plumazo en puntos de venta, ya que en ese entonces tenían 2.300 tiendas prácticamente. La oportunidad se dio gracias a la crisis económica mundial del 2008 y que pegó muy fuerte en España. Como dicen, never waste a good crisis. Esta crisis en España llevó a niveles de desempleo de la población de 25% y el grupo pertenecía a un fondo de private equity y pues necesitaban un exit. 6 años después de haber estallado la crisis, la oportunidad estaba ahí. Pero hubo un debate muy amplio entre ejecutivos y el Consejo de Administración de Alsea sobre las ventajas y los riesgos de entrar a Europa. Así que finalmente deciden hacer la apuesta y en agosto del 2014 cerraron la compra por un monto aproximado de 250 millones de euros, lo que quiere decir que pagaron un promedio de 560,000 euros por tienda. 3 de las marcas eran propias del grupo: Foster's, Tapas y Cañas y La Vaca. El paquete además incluía derechos de franquicia de los Burger King y la joya de la corona, su especialidad, la franquicia maestra de Domino's para todo España. Habiendo aprendido las lecciones del pasado, repitieron la fórmula de Argentina y Chile, donde mantuvieron a los operadores locales, encabezados en España por Miguel Ibarrola. El Alsea Way, como les llamaba en el episodio anterior, al igual que lo hizo Cemex. En 2 años lograron duplicar el EBITDA de 30 a 60 millones de euros anuales, impulsado principalmente por crecimiento orgánico de Domino's y Foster's. Motivados con estos buenos resultados en 2018, 4 años después y en un movimiento de oportunidad también donde Starbucks decidió enfocarse en no operar tiendas fuera de su mercado core, que era Estados Unidos, se les plantea comprar las operaciones en Francia. Este acuerdo se cerró en enero del 2019 e implicó 17 tiendas propias, 114 licencias a terceros y la franquicia maestra para el país. Es decir, podían expandirse como prefirieran de forma directa ellos o sublicencia de marca con empresarios locales. Un mes después,
cierran el mismo acuerdo para el Benelux, es decir, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, con 14 tiendas propias más y 99 sublicencias. Para esta operación, tenían ya que crear algo más consolidado, que es Alsea Europa. Y para liderar estos esfuerzos enviaron a Federico Tejado. ¿Se acuerdan que les contaba que, al igual que Fabián Gosselin, es considerado cofundador de Alsea junto a los 3 hermanos Torrado y que ya había ido a liderar esfuerzos en Brasil previamente? Pues bueno, la incursión en Europa tenía retos muy importantes y al mercado no le encantaron estas apuestas, al menos no al momento del anuncio. De entrada, sabemos que estos países tienen una cultura muy local del café, muy arraigada. De hecho, si nos regresamos a la historia, Starbucks surge justamente en Estados Unidos como un intento de replicar y multiplicar al más puro estilo americano la fórmula de estandarización de una experiencia de café, pero inspirado en los cafés de Italia, que típicamente son operados por microempresarios que son conocidos de sus vecinos, y sucede lo mismo en España y en Francia. En estos países, la cultura del café es venerada. No es ni siquiera pensado ni bien visto pedir un café para llevar. El cafecito se sirve en tazas de cerámica y se toma en el momento, parado en una barra o sentado en una mesa para admirar el paisaje y ver a la gente pasar, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar, en Europa, el grab and go o incluso comer en la calle, on the go, está mal visto o estaba mal visto en ese entonces, por decirlo menos. Y también otro reto es que el mercado allá está súper pulverizado, como les decía. Sin embargo, recordemos que todo cambia y las nuevas generaciones y el turismo pueden dar otra perspectiva a un negocio como Starbucks en mercados como el europeo. Sobre todo pensando que un turista quizá quiere ir a lo que ya conoce, ¿no? Siempre compra Starbucks en su país de origen o en su ciudad y entonces va a ir a comprar lo que ya conoce, a pesar de los altos precios. Me contaron que en Francia eran los lugares con los precios más altos en Starbucks. Ahora, otro punto que se le criticó mucho es la alta carga social que existe al empleo en Europa. Sindicatos muy poderosos, huelgas y los temas del idioma. Operar en Holanda y Bélgica, por ejemplo, implica en algunos casos hablar neerlandés y flandés o flemish, aunque se trate de establecer el inglés o el francés como idiomas de negocios más universales. En este sentido, Alsea, recordando su experiencia fallida en Brasil y después sus aciertos en Chile y Argentina, como les decía, decidió mantener la fórmula, dejando a los operadores locales previos, pero complementando con una experiencia de gente del corporativo. En este caso, liderados por Tejado, y viendo en qué podía aportar para mejorar el control de costos y mejorar prácticas de la operación, incluyendo la cultura y el trato al personal, manteniendo la visión de que eran apuestas de muy largo plazo, que tenían que adaptarse y ser flexibles, pacientes y con objetivos realistas de corto, mediano y largo plazo. Y bueno, la adquisición de estas operaciones estuvo mezclada con otra apuesta muy importante, quizá la más arriesgada, por lo menos en tamaño, y que se dio en México con una marca muy arraigada en el país. En 2014, el mismo año que arrancó la aventura europea, en México, Grupo Walmart había puesto a la venta el negocio de Vips, una adquisición de 8,716 millones de pesos, incorporando 259 unidades de Vips, 5 subfranquicias y 85 del portón. Y Alsea es quien le apuesta a esta operación. Pagaron alrededor de 25 millones de pesos en promedio por cada unidad, que al tipo de cambio de la época, de 13 pesos por dólar, estamos hablando de casi 1.9 millones de dólares por restaurante, casi 3 veces lo que habían pagado en promedio por restaurante en Europa. Y esta adquisición, dijeron en su reporte anual, que representaría en un futuro alrededor de 20% de las ventas totales de Alsea. Y les decía que el mercado no vio con buenos ojos esta operación, porque la sintió arriesgada, cara y, al usar palanca, una apuesta muy difícil de digerir. Algunas notas de prensa de la época que rescato para esta investigación dicen: Alsea anunció este martes la compra de la cadena de restaurantes Vips a Walmart de México. La transacción está sujeta a la aprobación de la Asamblea General de Accionistas de Alsea y la obtención de autorizaciones regulatorias. El acuerdo también incluirá los derechos de propiedad intelectual de las 4 marcas, menús, desarrollo de producto, procesos de operación y otros. La adquisición de 18 bienes inmuebles, las construcciones de 214 unidades y un comisariato dedicado a la estandarización de productos, compras a granel, centralización de entregas de proveedores, así como producción de postres, salsas y aderezos. Los Torrado consideraron esta apuesta como una oportunidad de crecimiento de alto potencial. Dijeron a Forbes lo siguiente:
Las marcas Vips complementan nuestro portafolio actual y nos ayudan con la estrategia de diversificación desde el punto de vista de conceptos, donde Vips ofrece principalmente comida mexicana y está enfocada a un segmento demográfico hoy no atendido por nuestros restaurantes con una propuesta de valor complementario. De acuerdo con su comunicado del 10 de septiembre del 2013, Vips cubría en ese entonces 65 ciudades en la República Mexicana a través de sus 4 marcas, con una participación de mercado del 11.7% y un reconocimiento de marca de 99%. Su segunda marca, la segunda marca más grande de Vips, era El Portón, con comida mexicana tradicional en un ambiente casero, y sus restaurantes estaban localizados en avenidas de alto tráfico. También Ragazzi, un concepto de comida italiana, y La Finca, con comida mexicana también. La propuesta distintiva de valor de las marcas de Vips era ofrecer platillos de calidad a precios accesibles, servicios eficientes y localidades convenientes, principalmente atendiendo a la creciente clase media. Partiendo de la posición de liderazgo de las marcas de Vips y los casi 50 años de operación, Alsea decía que aceleraría el crecimiento y rentabilidad del negocio a través de mejorar la experiencia del cliente, desarrollando campañas de marketing, haciendo eficientes reconversiones de tiendas e incrementando sinergias en el modelo de servicios compartidos, que incluía la cadena de suministro a través de DIA y el soporte en los procesos administrativos. Por otro lado, la contraparte, es decir, Walmex, dijo lo siguiente por parte de Scott Rank, el presidente ejecutivo y director general de Walmex. Nos da mucho gusto haber alcanzado un acuerdo definitivo con Alsea. Alsea es un operador de restaurantes de clase mundial. Ambas organizaciones compartimos muchos valores fundamentales. Esta operación nos permite vislumbrar mayores oportunidades de desarrollo para los asociados de Vips, un enfoque a los clientes de Vips y alternativas adicionales de compra de los clientes de nuestros demás formatos. Ahora, hay que destacar el desempeño de Vips en esa época. En 2012, tuvo ventas por 6,193 millones de pesos, con un EBITDA pro forma de 963 millones de pesos, lo que representó un margen EBITDA de 15.6% y una conversión de EBITDA a caja de más de 70%. Durante los últimos 3 años, terminados en diciembre de 2012, Vips había tenido un crecimiento anual compuesto de 5.9% en ventas y 13.3% en EBITDA. La operación sería financiada de forma inicial con deuda bancaria en pesos a través de un contrato de crédito a largo plazo por 3,000 millones de pesos y un crédito puente a 12 meses por 5,200 millones de pesos. La compañía dijo que estaría analizando diversas alternativas que de forma posterior al cierre de la transacción le permitirían disminuir su nivel de apalancamiento por debajo de 3 veces deuda neta a EBITDA y así mantener el plan de desarrollo actual de cada uno de los formatos. En este caso, y a diferencia de la adquisición de Grupo Zena en España, esta oportunidad no se debía a la crisis económica, sino a que dentro del negocio de Walmart, las ventas de Vips, la verdad es que eran marginales y estaba fuera de su core del negocio. Y es que Vips lo habían heredado al comprar la operación en México de Grupo Cifra. Recordemos las tiendas Aurrerá fundadas por los hermanos Arango, Plácido, Manuel y Jerónimo, quienes junto con los González de la Comercial Mexicana, los Lozada de Gigante y algunos otros empresarios, muchos nacidos en España o mexicanos de primera generación, habían iniciado el negocio en formato de supermercado en México en los años 60. Y como parte de la propuesta de valor para atraer o retener gente en sus tiendas, crearon este concepto tipo diner americano, como una tienda standalone en el estacionamiento del mismo supermercado. Entonces, Vips para Aurrerá, de los Arango, California para las tiendas Comercial Mexicana de los González y Tox para las tiendas Gigante de los Lozada. Entonces, Grupo Aurrerá, que después se llamó Cifra y terminó siendo la base de Walmart de México, también desarrolló otro negocio en paralelo, en este caso de moda a bajo costo llamado Suburbia, que seguramente sabrán, unos años después fue vendido, por igual ser marginal al negocio core de Walmart, y en este caso fue adquirido por Liverpool. Pero bueno, cerrando ese paréntesis, regresemos a esta adquisición. Ya dijimos las razones que motivaron la oportunidad. Sin embargo, esta no estuvo exenta de retos, principalmente con las autoridades, con los reguladores. El primero, la Comisión Federal de Competencia Económica, hoy la extinta COFECE, quien condicionó la operación, como en muchos otros casos, con adquisiciones de este tamaño. En esta ocasión, su observación era respecto a los contratos de arrendamiento. Una nota periodística de la época decía: marzo de 2014.
La operadora de restaurantes Alsea informó que la Comisión Federal de Competencia Económica le condicionó la compra de los restaurantes Vips a la eliminación de la cláusula de exclusividad de 54 contratos de arrendamiento que tenía con centros comerciales. Alsea deberá presentar una lista con todos los contratos que tenga al respecto. Asimismo, la COFESE le indicó a Alsea que debe comprometerse a impedir que los accionistas de control, consejeros y directivos participen en órganos de decisión de negocios que tengan como objeto desarrollar y operar centros comerciales. Alsea y Walmart esperan cumplir las condiciones establecidas y cerrar la transacción próximamente. Cierro la cita. Recordemos que por naturaleza de estos restaurantes, que ya comentamos nacieron en los estacionamientos de Aurrera, tenían una posición dominante y favorable al tráfico de los supermercados de Walmart. Dentro de la oportunidad que vio Alsea era que estas ubicaciones eran tan buenas que en algunos casos podrían hacer reconversiones de marcas o incluso subdividir. Y donde hubiera un Vips enorme, podrían incorporar un Domino's Pizza, por ejemplo, un Starbucks y un Vips más pequeño. Lo cual no necesariamente se terminó cumpliendo tan puntualmente, o al menos no en la escala prevista. Pero hay que hablar un poco del impacto de la compra y cómo se fue desempeñando la marca. Desde la fecha de adquisición hasta finales de 2014, Vips aportaba alrededor de 4,000 millones de ingresos y 111,6 millones de pesos en utilidades antes de impuestos. De acuerdo con su reporte anual de ese año, Vips representó el 18% de las ventas por marca en Alsea México, posicionándose como un pilar instantáneo de Alsea, detrás de Starbucks, que representaba 25%, y Burger King, de 20%. Hay que decir que la adquisición también impulsó un crecimiento de 40,7% en los ingresos de Alsea México en 2014, debido al incremento de unidades y a una mayor capacidad operativa y de distribución. Para 2016, la participación de Vips en ventas se redujo a 8%, aunque su contribución al negocio sigue siendo clave, ya que aporta 15% del EBITDA ajustado por marca. Además, concentraba el 18% de los colaboradores del grupo, siendo la segunda marca detrás de Domino's que más empleo generaba dentro de Alsea. En 2018, Vips llega a operar 286 sucursales en México y lanza la tarjeta de lealtad digital Vips, alcanzando más de 56,000 registros y avanzando hacia la fidelización con datos y recompensas. Aunque hoy en día ya tienen Wow Rewards, que es el programa de lealtad multimarca, que más adelante hablaremos de eso. Y bueno, 2019 es un año muy importante para Vips, porque alcanza su pico histórico en México con 293 sucursales. Esto es 13% más que cuando compró la marca y cerca de 400 unidades considerando España. Con esto, la marca contribuye a un incremento del 6,9% en ventas de Alsea México, apoyado en remodelaciones, innovación del menú y mejora en la experiencia en los restaurantes, de acuerdo al reporte de Alsea. Las ventas mismas tiendas de Vips crecieron alrededor de 4% a 6%. Pero en 2020 llega la pandemia, cuando se registra un deterioro de activos en Vips y otras marcas por 220 millones de pesos. En 2022 se registra nuevamente deterioro contable, incluyendo a Vips y El Portón, por 140,7 millones de pesos, aunque la marca presenta crecimiento de ventas mismas tiendas de 34,3%, recuperando tráfico y consumo. Y bueno, después de la tormenta llega la calma. En 2023, Vips terminó de consolidar su recuperación post-pandemia con un crecimiento de ventas en mismas tiendas del 9,8%, impulsado por mejoras en servicio, en operación, velocidad e innovación en producto. Para 2024 y 2025, la marca entró de lleno a una etapa de renovación y crecimiento físico. En 2 años remodelaron más de 70 sucursales, lo que elevó el tráfico entre 15 y 20% en esas unidades, y las tiendas con más de un año de operación crecieron 8,7% en ingresos. Ya en el primer trimestre de 2025, Vips mantuvo el ritmo con un aumento del 2,8% en ventas comparables. Al cierre del tercer trimestre de 2025, la cadena operaba 237 sucursales en más de 35 ciudades. Esto es alrededor de 20% menos que en su pico del 2019, pero atendiendo a más de 40 millones de clientes al año. Además, incluyamos las aperturas de Lerma, el Estado de México y Playa del Carmen, que marcaron el regreso oficial de su estrategia de expansión física tras 4 años sin nuevas inauguraciones. Ahora, hablemos de otro reto que tuvo Alsea con el gobierno al hacer esta adquisición, que vino por parte del SAT. Si bien la compra se dio en 2014, este proceso con el sistema de administración tributaria sigue en trámite. En el 2018, el gobierno hizo un requerimiento, ya que en su opinión habían comprado debajo del valor del mercado y esto les generaría un beneficio indirecto o utilidad que causa ISR.
Y les leo algunos titulares de prensa de febrero del 2020. Un mes antes de empezar COVID, que sería esta otra etapa dura para el sector servicios. SAT reclama a Alsea 3.881 millones de pesos por VIPs. Caen acciones de Alsea tras reclamo del SAT. Reclama SAT también a Walmart por VIPs. Y estos son algunos de los muchos que encontré. Alsea explicó a Grupo Reforma que el SAT considera que tuvo un ingreso en adquisición de bienes al comprar VIPs por debajo de su valor, lo que, de ser comprobado, obligaría a la compañía a pagar un ISR correspondiente al valor estimado. El SAT calculó que Alsea pagó menos de la mitad de los 5,000 millones de pesos en que evalúa VIPs, según analistas de B por Más. En total, por marca y activos, Alsea pagó 8,200 millones de pesos por VIPs a Walmart en 2014. Alsea señaló que no está creando provisión alguna para pagar la cantidad que exige el fisco, pues sus abogados consideran que el reclamo es improcedente, ya que tienen los elementos suficientes para demostrar que ha cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones respecto a la operación de VIPs. Pese a que el SAT comenzó a revisar la operación de la venta de VIPs desde el primer trimestre de 2018, cuando exigió a Walmart de México 3,665 millones de pesos por supuestas diferencias en el pago de impuestos, Alsea no había sido investigada por la misma transacción. Ese año, el SAT volvió a requerir a Walmart el pago de impuestos por la adquisición de VIPs, pero esta vez el monto ascendió a 10,559 millones de pesos por actualizaciones, multas y recargos acumulados desde que se concretó la operación. Walmart terminó aceptando el acuerdo con el SAT, pagando más de 8,000 millones de pesos en mayo de 2020 para concluir asuntos fiscales sustanciales relacionados con la operación. Por su parte, Alsea respondió con un recurso de revocación en marzo de 2020 y posteriormente la demanda de nulidad es admitida en 2022. Con eso, el embargo que había sobre algunas cuentas bancarias de la empresa fue levantado. Y en octubre de 2023, la Sala Superior del Tribunal ejerce la facultad de atracción para resolver el caso. Alsea argumentó que cuenta con fundamentos suficientes para demostrar la improcedencia de la liquidación, por lo que no ha registrado provisión contable. Este proceso, déjenme decirles que permanece en trámite y dicen que podría durar varios años. En resumen, el conflicto no se cerró completamente. Aunque Walmart resolvió su parte pagando al SAT, Alsea ganó una suspensión temporal del cobro y le levantaron los embargos, el juicio sigue abierto. En fin, ese fue uno de los retos, pero esta adquisición, al igual que la de Grupo Sena, implicó de un plumazo crecer sus ingresos anuales 18%. VIPs era una marca tan presente en la gente como Sanborns de Grupo Carso, sobre todo como un lugar para ir a tomar café, comer barato con la familia, a trabajar, a estudiar o reunirse con gente para alguna cita informal o formal. Pero, curiosamente, la llegada de marcas como Starbucks años después debilitó a estas marcas que estaban muy presentes en generaciones anteriores. Ahora, un reto importantísimo, como en sus otras adquisiciones, era el factor humano. De golpe, sumaron 17,000 nuevos colaboradores. Y dentro de los cambios que implementaron se incluye renovar el menú, incorporar la venta de cerveza, pantallas para transmitir partidos y mayores conexiones para gente que quisiera trabajar. Similar esto último a la estrategia con Alsea, como un denominado tercer espacio adicional a la casa o a la oficina. Y trabajaron mucho en temas de temperaturas y estandarización. Sin embargo, VIPs es una operación mucho más compleja. Quienes hayan estado en algunos saben que el menú es súper extenso y al ofrecer desayuno, comida y cena, pues las opciones se multiplican y la operación es continua durante todo el día. Así que después de estas dos adquisiciones tan grandes, hubiéramos pensado que habían tenido suficiente, pero no. Hay varias historias importantes que cubrir en este episodio antes de ir al final donde hablaremos de números y márgenes. Me refiero a la compra de Italianis, la compra de VIPs España, la incursión con otras marcas como P.F. Chang's, Popeyes, Cheesecake Factory, entre otras. Entonces, vámonos nuevamente atrás en la historia a uno de los episodios más desgastantes en la historia de Alsea y más duros de llevar en la prensa de la época. La compra de Grupo Italianis. Como toda historia, hay dos versiones, entonces como periodista voy a tratar de cubrirlo de forma imparcial, lo que se dice que sucedió. Si ustedes tienen otras versiones, por favor, compártanmelas. A finales de los 2000, Alsea vio en Italianis una oportunidad clara: reforzar su crecimiento en el segmento de comida casual y apostarle a una marca con fuerte presencia en centros comerciales. Con esa visión, en 2008 firmó un contrato para adquirir la cadena. Pero lo que parecía una compra estratégica se convirtió pronto en, si hablamos en términos de fútbol, en un partido largo, con tiempo extra y bar incluido.
Así que ahí les va la versión de Alsea. La empresa acusó a los vendedores de incumplimientos graves, como no acreditar la propiedad legítima de activos clave, que entregaron información financiera insuficiente o inconsistente, bastante grave, y que omitieron obligaciones contractuales esenciales. Y esa situación prendió alertas rojas internas y los llevó a detener la operación para defender sus intereses en tribunales. Alsea mantuvo siempre el argumento de que actuó con rigor corporativo para proteger a sus inversionistas. Ahora, la versión de la parte vendedora es la siguiente. Ellos dicen que Alsea simplemente se quiso echar para atrás, se quiso rajar, que ante un entorno económico complicado, tras la crisis financiera global, la compradora quería replantear o abaratar la transacción y ellos solo defendieron el acuerdo original. Esa interpretación ganó fuerza cuando un juez falló inicialmente en contra de Alsea, obligándole a cumplir el contrato y poner dinero sobre la mesa. Negociación y jaque mate negociado. Con todo el proceso ya convertido en un pleito largo, desgastante y mediático, ambas partes deciden cerrar el capítulo en diciembre de 2011 y hubo reconciliación contractual. Un precio ajustado con base en EBITDA, exclusividad de hasta 30 años para Alsea sin pago de regalías y una auditoría de validación financiera. Finalmente, en febrero de 2012, Alsea adquiere el 100% de la cadena e Italianis pasó a formar parte de su portafolio. Entonces, ¿quién tuvo la razón? Pues no lo sabemos del todo, pero la historia está hecha de dos versiones y probablemente la verdad pues esté en un punto medio como suele ocurrir cuando se mezclan negocios, egos, contratos, millones de pesos y crisis financieras. Lo que sí quedó clarísimo es que para Alsea fue una lección inolvidable. Primera gran batalla legal de su historia, costosa, desgastante en imagen y recursos, y un recordatorio de que en el mundo corporativo el deal no está cerrado hasta que todo está entregado y comprobado. Porque recordemos que puede pasar esto, del plato a la boca se cae la sopa. Hoy, Italianis sigue operando bajo el paraguas de Alsea, y cuando vemos un plato de pasta salir de la cocina, nadie imagina el litigio que algún día hubo detrás. Pero esa es la magia y a veces el costo de crecer a lo grande, ¿no? ¿Cómo ven? No todo es miel sobre hojuelas en esta historia de crecimiento. Y es que finalmente cerrar este litigio les costó adquirir por 1.765 millones de pesos las 52 sucursales que tenía en operación Italianis en el 2012, junto con la exclusividad de la marca por 20 años y no tener una obligación de abrir nuevas sucursales. Pero bueno, con eso cierro este capítulo. Sin duda, junto con la entrada fallida a Brasil, los dos capítulos más complicados de Alsea en su historia. Ahora vayamos adelante en el tiempo, al 2018. Recordemos que 4 años antes habían entrado a Europa con la compra de Grupo Sena, las compras de Francia y el Benelux de la mano de Starbucks, y que habían comprado Vips en México, fundado por Grupo Aurrerá de los hermanos Arango, quienes se habían asociado primero y después habían vendido el 100% de su negocio en México a Walmart. Pues bueno, resulta que uno de los 3 hermanos Arango, Plácido, había llevado la marca Vips a su tierra natal, España, desde 1969. Y cuando se vendió en México todo, el paquete no incluía Vips España. En este caso, la oportunidad se dio nuevamente, se dice, por el toque personal de Alberto Torrado, que conocía a don Plácido y a su hijo Plácido Jr., y que al buscar retirarse y tener a un grupo de inversionistas como dueño del 30% del negocio, recomendó que Alsea fuera quien les diera salida y cuidara y expandiera la marca, que además era hermana de la de México y que ya estaba en sus manos. Así que Alsea adquiere Grupo Vips España y Portugal, incorporando 454 tiendas, 362 corporativas y 92 subfranquicias. Y seguimos con las adquisiciones. Dentro del portafolio de marcas de Alsea, tenemos que destacar P.F. Chang's, que ha sido bastante exitoso. Pero déjenme les cuento un poco de la marca, que surge en los 60 en Estados Unidos y fue fundada por una inmigrante china, Cecilia Chiang, que vivía en San Francisco. Y para empezar, tuvo el restaurante The Mandarin, uno de los primeros que popularizaron la comida asiática en nuestro vecino del norte. Después abrió otro en Beverly Hills, al que iban personajes como John Lennon y Yoko Ono, hasta que en 1974 se regresa a China y su hijo se queda a cargo. Él es quien en 1993 abre el primer P.F. Chang's en Arizona y la marca crece tanto que llega a la bolsa de valores y abre restaurantes por todo Estados Unidos y 21 países más, sumando cerca de 220 sucursales. Y en 2009, los Torrado ven una oportunidad que no podían dejar pasar: comida asiática en México. Y llegan a un acuerdo bajo un contrato de exclusividad para todo el país. Empiezan con un primer local en Reforma 222 en la Ciudad de México y se comprometen a abrir al menos 30 unidades en los siguientes 10 años.
Y no solo eso, a partir de 2011 abren también en Colombia, Chile, Argentina y, ¿por qué no?, en Brasil. Otra marca en la que vieron un gran potencial fue Chili's, que llegó a México en 1992 con un crecimiento bastante limitado durante más de una década. Pero Alsea le entra al negocio en el 2005, adquiriendo el 60% de las acciones de Grupo Alimentos y Diversión, Aldi, que tenían la exclusividad de la marca en 6 estados del país. Ese año estimaban que el potencial del sector de restaurantes casuales era de alrededor de 40,000 millones de pesos anuales, cuando en esa época llegaban apenas a los 2,000 millones de pesos. Cuando hace la compra, Alsea se posiciona muy rápido en ese segmento con una participación de mercado de 9%. Por lo que el siguiente año deciden comprar el 40% restante de la operación y en septiembre firman un contrato con Brinker International, la empresa de Estados Unidos dueña de la franquicia, con la que se comprometen a abrir 24 restaurantes antes de que acabara 2008. Pues déjenme decirles que en 2006 llegan a 17 unidades con ventas de unos 240 millones de pesos, que representaba 215% más que el año pasado. Y en 2008 superan la meta con 27 sucursales. Hoy en día tienen 72 restaurantes en México y 5 en Chile, posicionándose como una de las marcas estrella de la compañía en cuestión de rentabilidad. Y bueno, también ha habido otros intentos que no funcionaron como Popeyes. ¿Se acuerdan? Esta marca estadounidense de pollo que tuvo una presencia muy breve en nuestro país. En este caso se dice que aprendieron rápido que la categoría de pollo está sumamente competida en precios y que no podían alcanzar la penetración de mercado que se planteaban con competencia de pollerías en cada esquina o marcas ya muy arraigadas como Pollos Río o incluso el mismo KFC, Kentucky, con más de 300 tiendas. Y bueno, aquí les cuento de otra marca que a mí me gustaba mucho. ¿Se acuerdan de CPK o California Pizza Kitchen? Pues bueno, fue muy bien aceptada, pero no era un point of destination, me dicen. Y el nombre también es difícil. O sea, la gente decía California Pizza Chicken o si decían CPK pensaban automáticamente en KFC, en Kentucky Fried Chicken. Entonces deciden hacer un step down de la marca. No fue algo público, pero de la noche a la mañana digamos que dejaron de reportar y se la quedó operando uno de los consejeros. Hoy en día tiene alrededor de 20 sucursales. Y lo mismo pasó con El Portón, que quedan como 10 sucursales. También está el caso de Burger King, que en 2012 Grupo Alsea adquirió la franquicia maestra de México, lo que significó que tomó el control operativo de expansión, regalías y desarrollo de la marca en el país. Operó inicialmente unas 200 sucursales en México, consolidándose como su principal franquiciatario en la región. Sin embargo, en 2018 decidió dejar de ser el franquiciatario maestro. Digamos que conservó el control de 181 restaurantes, pero dejó de desarrollar nuevas aperturas como parte de una reestructuración en su estrategia operativa. Me cuentan por ahí que fue una buena marca para la empresa hasta que llegaron los brasileños y la compraron a nivel global, conformando el RBI, Restaurants Brands International, junto con marcas como Tim Hortons y Popeyes. Entonces, siendo un fondo de inversión, intentando manejar restaurantes, no fue muy favorable, por lo que Alsea empieza a reducir su posición y también de eso les platicaré el próximo episodio, las desinversiones que han hecho. Otra historia exitosa, pero que cerrar el trato les tomó cerca de 3 años, es la de Cheesecake Factory, la cadena que se hizo famosa por sus enormes y deliciosos cheesecakes. Pero déjenme platicarles la historia. Cuando empiezan las negociaciones, la marca estaba solamente en Estados Unidos y en Dubái, es decir, solamente un restaurante en el extranjero. Y entonces eso complicó las negociaciones porque, por ejemplo, no sabían cómo exportar su producto estrella, que era el cheesecake, y no querían asumir esa responsabilidad de estar transportando el postre por todo México. Entonces, el compromiso fue que lo llevarían a la frontera y lo dejarían del lado americano para que Alsea los recogiera y que ellos se encargaran de distribuirlo, imagínense. Entonces, este deal jugó un rol muy importante para Alsea por la complejidad de la operación. Finalmente cerraron el trato en 2013 con los derechos para desarrollar y operar en exclusiva los restaurantes en México y en Chile y la opción de hacerlo también en Argentina, Brasil, Colombia y Perú. Así, se convirtieron en un socio estratégico para la marca en América Latina. Una empresa pública de Estados Unidos fundada por la familia Overton, quien sigue a la cabeza de la compañía con David M. Overton. Por último, dentro de esta historia empresarial, también debemos destacar esfuerzos de diversificación que fueron experimentos y no fructificaron. En este caso me refiero de la incursión de Alsea en Grupo Axo en 2013.
un año antes de estas apuestas tan grandes que ya les platicaba. Alsea adquirió el 25% de Grupo Axo, la que hoy es quizá la más grande operadora de tiendas de marcas de ropa extranjeras, como Brooks Brothers y Tommy Hilfiger en México, dentro de otras que ya les hemos platicado en White Paper. Pero bueno, estuvieron ahí 4 años invertidos y con un asiento en el consejo. Pero se dieron cuenta que el negocio era muy distinto al de los restaurantes y los distraía de su core. Así que en el 2018 deciden vender su participación a General Atlantic por 1,600 millones de pesos. Recordemos dónde está hoy Grupo Axo. Tiene más de 7,000 puntos de venta y opera más de 50 marcas distintas. Así que, ¿ustedes creen que habría pagado mejor esperar? No sabemos. Como dicen, a toro pasado o el Monday Morning Coach, como dicen los americanos, es fácil. Pero las decisiones de negocios se toman en el momento, con los mejores datos que se tienen, y a veces existen otro tipo de presiones como cumplimientos de ratios de deuda con bancos que obligan a hacer desinversiones. En fin, lo que les puedo decir es que es fascinante cómo puede crecer una empresa de emprendedores que arrancaron una tienda de Domino's Pizza con dinero prestado y 35 años después se convierten en un operador multimarca con más de 5,000 puntos de venta y presencia en más de 10 países. No se pierdan el próximo y último episodio de la serie de Arquitectura de los Negocios, donde hablaremos de los números de Alsea, márgenes y todo lo relacionado al performance financiero del negocio y hacia dónde va. Déjenos sus comentarios y denle seguir al canal de White Paper en la plataforma que nos escuchen. Esta es una producción de White Paper Media, la fuente de información de negocios en la que confían los principales empresarios y empresarias de nuestro país. Yo soy Susana Sáenz y si tienes curiosidad de cómo opera alguna industria o sector o alguna empresa, mándame tus sugerencias a susana@whitepaper.mx. Suscríbete en whitepaper.mx. Banco Azteca impulsa el progreso y el bienestar para millones de familias a través del crédito y soluciones accesibles que fomentan el emprendimiento y la inclusión financiera, lo que contribuye a la construcción de un México más fuerte. En 2025 cumplió 23 años de abrir las puertas de la banca, brindando productos y herramientas para lograr que el crecimiento del sistema financiero nos beneficie a todos. 23 años de generar prosperidad incluyente. Conoce más en bancoazteca.com.mx y aprovecha también su abanico de posibilidades para ti y los tuyos.